Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Fernando Cruz Quintana y estoy muy contento de participar en el seminario interdisciplinario de bibliología con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a Marina Garone por la oportunidad que me ha dado para poder hablar con ustedes o presentarles este trabajo del que escucharán en unos momentos y que tiene que ver con la lectura digital. Me he dado cuenta en las pocas sesiones que he participado, pues de la verdadera interdisciplinariedad de este seminario. Y déjenme decirles que yo provengo de las ciencias sociales, mi doctorado fue en ciencias políticas y sociales, y me he dedicado a estudiar durante los últimos años a la industria del libro en México y también al libro electrónico. No nada más con mis estudios de doctorado. Después de estos estudios hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de donde conozco ya a muchos de ustedes, en donde conocí a Marina, y bueno, les voy a presentar el trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, si pudieron consultar previamente la presentación que hice de esta sesión, el documento está ahí en los archivos en la página del seminario. Yo titulé a mi trabajo Lectura Digital, una ampliación del concepto tradicional de lectura. Quiero iniciar con este esquema muy escueto, muy simple y muy sencillo de qué es lo que ocurre en la vida de un libro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa desde el momento en el que se redacta, en el que se concibe en la cabeza de un autor, hasta que llega a las manos de un lector? Entonces, es un esquema muy simplificado, muy esquemático, que seguramente omite a algunos otros actores involucrados o que tienen interés en el mundo del libro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Un autor idea un libro, lo redacta, es un manuscrito que entrega a los editores para que ellos lo publiquen, lo transformen en un libro en las diferentes opciones que hoy en día conocemos, ¿no? Que puede ser un libro impreso, puede ser un libro electrónico o puede ser algún otro producto digital que hoy en día también tiene la industria editorial. Y después de eso, si lo vemos desde el punto de vista ahorita nada más económico, los libros también son un bien comercial y pues tienen que llegar a los diferentes puntos de venta. El principal de ellos todavía creo las librerías, pero pues también muy importante las plataformas de venta en línea que existen. Y a la par, si lo consideramos ya no como un bien comercial, sino también como un documento, pues a los bibliotecarios les es muy relevante perpetuarlos, conservarlos, y entonces a veces también llegan a sus manos, ¿no? Para que se preserven y para que estén disponibles para futuras generaciones. Y yo nunca he estudiado, pero he escuchado a algunos de ustedes muy interesados en el tema de los coleccionistas. Quise ponerlo ahí, no sabía si ponerlo a la par de los libreros y los bibliotecarios, pero lo puse a medio paso entre estos dos actores y también los lectores, ¿no? Que son el punto final, el momento en el que ya llega a las manos de una persona que lo va a consumir, que lo va a leer. Y a nosotros nos he puesto entre paréntesis arriba de todos los investigadores porque nos enfocamos siempre en alguno de estos aspectos, a veces en todo el proceso general, pero regularmente ponemos énfasis en alguno u otro de estos actores o de estos momentos de la vida de un libro. Y yo quiero decirles que el día de hoy no voy a hablar tanto de los libros electrónicos o de los libros digitales, sí voy a hablar de la lectura digital, por eso quiero remarcar ahí, lo puse en negritas y con una tipografía más grande a los lectores. Eso es lo que me interesa compartir con ustedes el día de hoy, la lectura digital. Entonces, antes de que comience, quiero decirles que, bueno, son dos, además del interés de trabajo, del interés profesional que tengo, porque me he dedicado a investigar es sobre el libro electrónico, hay otro interés que me llama en el día de hoy y tiene que ver con una situación personal, ¿no? Mi mamá en el año 2000 sufrió un derrame cerebral y a raíz de eso, pues me interesa mucho el tema de la mente y del cerebro y lo he llevado a la par de mis intereses académicos profesionales. Es algo pues que me llama mucho la atención y que siempre que encuentro algún libro que tenga que ver con el cerebro, pues procuro conseguirlo y leerlo. Y con este interés personal que tengo, llegué a este primer libro que ven del lado izquierdo en la pantalla, que se llama Proust and the Squid. Es un libro de Marianne Wolf
Y rápidamente les quiero decir que, bueno, ella en este libro lo que hace, ella tiene una hija con dislexia y entonces, dadas las competencias que ella tiene, que pueden ver del lado derecho su formación, pues ella se interesa en ver qué es lo que ocurre en el cerebro siempre que leemos. Y entonces, desde el punto de vista más científico, y me refiero a las ciencias duras, ella analiza qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Cuando leemos. De eso es de lo que trata a muy grandes rasgos este primer libro, que por cierto, ambos libros los tengo y si alguien al final de la sesión quisiera, se los puedo compartir con mucho gusto. El primero lo tengo en PDF y el segundo lo tengo en EPUB. El siguiente se llama Reader Come Home, en donde hace una actualización de su trabajo, qué es lo que pasa en el cerebro siempre que leemos, pero ya aterrizado al aspecto del mundo digital, ¿no? O de la lectura digital, es de lo que yo les voy a hablar el día de hoy. Y quiero poner esto aquí ahorita con ustedes porque muchas de las ideas que voy a exponer pues provienen de esta autora y específicamente de estos dos libros. Antes de entrar al tema, dos anécdotas que les quiero contar que me parecen muy peculiares y que me gustan muchísimo. La primera de ellas es que alguna vez aprendí el origen o la relación que tiene la palabra glamour con la palabra gramática, que en apariencia no tienen absolutamente nada que ver. En algunos contextos hasta pudieran ser cosas antónimas o que distan mucho, ¿no? ¿En qué se parece la gramática con el glamour? Y entonces con Alan Moore aprendí, con este escritor de cómics y de novelas muy famoso, estadounidense. Ya no recuerdo si es estadounidense o inglés, perdónenme. Aprendí con él esta relación, porque lo glamuroso, o si buscan glamour en el diccionario, van a ver que es aquello que te encanta. Entonces, ¿qué tiene que ver la gramática con el glamour? Dice Alan Moore que existe una relación entre todas estas palabras como gramática, grammar, grimoire, los grimorios, de los cuales ustedes seguramente saben muchísimo más que yo, estos libros mágicos europeos de la Edad Media. Entonces, imagínense en un contexto en el que algunas personas saben leer y otras no pueden leer o nunca han aprendido esta práctica humana, ¿no? ¿Cómo verían esas personas que no saben leer a aquellas que sí pueden leer? Entonces, si esto ocurriera, no todos nosotros ahorita en la sesión sabemos leer, pero imaginemos que no podemos hacerlo, pues sí parecería algo mágico o algo sobrenatural, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien nada más posa sus ojos en un texto escrito y de pronto obtiene un conocimiento o sabe algo? Entonces, literal, esto se ve como mágico, como producto de hechiceros, y entonces muchas veces decimos de los magos o de los hechiceros que hacen encantamientos, ¿no? Que nos van a echar un encanto. Entonces, esa es la relación que dice Alan Moore que tienen estas dos palabras, la gramática y el glamour como lo que te encanta. Y en este sentido otro literalmente me van a echar un encantamiento. Me gusta muchísimo esta anécdota etimológica. Y la segunda de ellas es una anécdota que relata Alberto Manguel en su famosísimo y muy buen libro de Una historia de la lectura. Y está contando Alberto Manguel algo que le pasó a Lévi-Strauss en Brasil en 1936. Y miren, déjenme les leo algo. En un trabajo antropológico que realizó Claude Lévi-Strauss en las selvas de Brasil con los aborígenes Naubic-Guara, se enfrentó a un caso muy particular que revela el origen cultural de la lectura. Los indígenas, al verlo escribir, tomaron su lápiz y papel de manera intempestiva. Lo llenaron de garabatos y produciendo líneas que imitaban letras, y luego le pidieron a Lévi-Strauss que les leyera, entre comillas, que les leyera lo que ellos, o sea, los indígenas, acababan de escribir. Los Nambiquara esperaban que sus garabatos fuesen perceptibles para Lévi-Strauss como lo que escribía él mismo. Otra vez aquí se nos revela este artificio, ¿no? Porque no es algo natural, es algo cultural que ha creado el hombre, y para ellos era inconcebible cómo es posible que este señor obtiene un conocimiento de un escrito. Entonces ellos hacían estos dibujos o garabatos y se los ponían tratando de que él les interpretara o descifrara como si fuera así de sencillo, ¿no? Dos anécdotas muy curiosas, muy interesantes que nos introducen a este apasionante mundo de la lectura y los lectores, de lo que voy a hablar el día de hoy y que espero que podamos seguir dialogando cuando termine mi presentación. Una idea que, bueno, ya empecé a introducir con ustedes con esta anécdota de Lévi-Strauss y que dice Marianne Wolf es que
Los humanos no nacimos con la capacidad de leer, que esto se inventó con el paso de los años. Y es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje para aprender a escribir y para aprender a leer. No es así el caso de la oralidad, porque la oralidad se aprende nada más de manera, es decir, un bebé que está contemplando todo el tiempo a sus padres, que están hablando, a la gente con la que se rodea, y de pronto, poco a poco, empieza a enunciar palabras, a lo mejor palabras huecas que todavía no tienen un sentido exacto o no puede corresponderlo todo el tiempo, pero vaya, el aprendizaje que tiene que pasar para que podamos hablar y del que tiene que pasar para que podamos leer son completamente distintos. Entonces, esto deja muy en claro esta cosa de artificio, ¿no? O de invento cultural que es la lectura. Y yo quiero ampliar el día de hoy el concepto de lectura, a llevarlo a algo más que más allá de la lectura alfabética, que es la que sobre todo estamos ahorita teniendo en mente seguramente ustedes cuando hablo de lectura y de libros. Quiero poner al mismo nivel de la lectura alfabética, la lectura pictográfica. Vean que aquí lo que ocurre es, no se corresponden grafías con algunos sonidos que después unidas se van a hacer palabras. Lo que ocurre es que hay aquí un símbolo o un garabato, un dibujo, que por sí mismo es una idea completa o un enunciado, es algo ya concluido, ¿no? En sí mismo, no es puntual, más bien es puntual y no es lineal. En todo el símbolo expresa una idea completa. Entonces hay algunos tipos de lectura que también se hacen así, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Una persona se enfrenta a un símbolo y puede decodificar toda una idea. Y quisiera también, si me permiten ser un poco arriesgado, decir que pasar este concepto de la lectura hacia el audiovisual. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día la gran mayoría de las películas están elaboradas a partir de múltiples tomas que se van editando y que se montan y se hace una película. Si nosotros pudiéramos traer a una persona de finales del siglo XIX, que es cuando surge el cine, y le pasáramos una película al día de hoy, pues no entendería nada. Nosotros ya con todo el trayecto de vida que tenemos, pues obviamente hemos experimentado y hemos aprendido algunas cuestiones del lenguaje audiovisual. Sabemos muy bien que, por ejemplo, estas tomas generales se hacen como para introducir no sé, un escenario en el que va a ocurrir algo. A veces hay un close-up en el que se enfocan los directores como para resaltar las emociones o los sentimientos de los actores que estamos viendo, y muchas otras cosas que no voy a ahondar ahorita, pero quiero ampliar. Entonces, como es algo muy parecido, estamos presenciando algo que podemos decodificar y podemos interpretarlo más allá de lo que simplemente estamos viendo. El lenguaje audiovisual también permite una lectura, yo estoy convencido de ello. Y les voy a pasar ahora a continuación una diapositiva, perdónenme, está llena de texto. Voy a tratar de que antes de que inicie el video, les voy a compartir un documento que quiero que lean. La indicación es que lo lean lo más rápido posible, pero sin que ese ejercicio de velocidad, es decir, no voy a premiar a quien lo haga más rápido que los demás. Traten de hacerlo lo más rápido posible, pero comprendan o entiendan dice ahí. Es el inicio de un libro que se llama Sobre la lectura de Marcel Proust. Entonces se los voy a poner, insisto, en la pantalla para quien no tiene el enlace que voy a poner antes de la sesión, y discúlpenme porque está atiborrado de texto. Y si lo pueden hacer mejor en el documento que les voy a pasar, pues es mejor. Les voy a dar un minuto, un poquito menos para que lo lean, y ahorita sigo con mi presentación.
Muy bien. Me hubiera gustado que pudiéramos dialogar respecto de qué es lo que ha ocurrido aquí, pero voy a asumir algunas cosas. Al final me pueden decir si estaba completamente yo equivocado, pero quiero hablar de qué es lo que pasó mientras ustedes estaban leyendo. Ahorita les hablo también de qué trataba, pero antes de eso quiero hablar de qué pasó, ¿no? Verdaderamente este es un seminario interdisciplinar porque, insisto, yo que provengo de las ciencias sociales, pero ahorita estoy utilizando algunos argumentos que provienen de las ciencias duras, en las cuales no soy experto, pero sí soy muy interesado. Y está ahí el referente por si ustedes quieren ampliar la lectura de lo que hace Marian Woolf. Entonces, qué es lo que ha ocurrido en el cerebro mientras ustedes leían? Han puesto en práctica sin que sean conscientes de hacerlo, es decir, no tiene que pasar un ejercicio de ahora voy a hacer esto se hace de manera simultánea y sin tener la noción de que lo estamos haciendo, pero ustedes han utilizado habilidades visuales, habilidades sonoras y habilidades cognitivas mientras leían ese texto. Entonces, en primer lugar, lo que hizo es que su cerebro, con la indicación que yo les di, planeó cómo es que iba a leer ese texto rápidamente y al mismo tiempo comprenderlo, es decir, sin que esta directriz de leanlo rápido impidiera que lo comprendieran, y estoy seguro que así lo hicieron. Además, su cerebro, ¿qué fue lo que hizo? Fue identificando letras, después formó palabras, pero no solo eso, en su mente reproducía el sonido de las palabras. Entonces, muy parecido a lo que decía Ferdinand de Saussure respecto del el significante y el significado. Hablaba él del significante de este eco sonoro, ¿no? O eco acústico que está en nuestra mente de las palabras. Pues efectivamente eso ocurre, hay una réplica de lo que está pasando ahí. Y es súper veloz, el cerebro lo hace al mismo tiempo todo esto, ¿no? No es que tenga que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. También lo que hizo su cerebro es que de las palabras que ya iba formando, pues después las unió en oraciones, y de aquellas palabras que tienen más de un solo sentido, pues descartó aquellos sentidos que no le corresponden o que no le competían a estas oraciones que ustedes leían, ¿no? Y entonces fue descartando todos aquellos sentidos posibles que no iban aquí. Eso lo hizo. Es asombroso, ¿no? Lo que puede hacer el cerebro. Marianne Wolf lo explica también a partir de algunos aparatos o conexiones que ella pone en el cerebro de las personas que están leyendo y que puede ir identificando qué regiones del cerebro se activan y van haciendo este trabajo de lectura. Y no solo eso, seguramente ustedes mientras leían este pequeño fragmento de texto de Marcel Proust, sí identificaron que se trataba de, o que hablaba al respecto de la lectura que hacemos cuando somos niños. Y al mismo tiempo que hacían todas estas actividades mentales y que comprendían lo que estaba diciendo este texto, seguramente alguno de ustedes se recordó a sí mismo leyendo de niños, ya sea sufriendo o ya sea muy interesados en la lectura, como relata ahí el texto. Entonces es asombroso lo que puede hacer el cerebro. Todo esto ocurre, ¿no? Y vean con esto, con esta, digamos, esta cosa que se transpone, en donde comprendes el sentido de un texto, pero al mismo tiempo lo estás ya leyendo a partir de tu propia vida o de tu propia experiencia, pues hay otras capacidades mentales que han ocurrido aquí, como las capacidades evocativas. Y insisto, perdón, en esta cosa de ser tan redundante, pero esto es al mismo tiempo evocamos otros momentos de vida. También podemos ser muy empáticos. Dice Marianne Wolf que nosotros, por ejemplo, si en alguna novela o en algún libro leemos a propósito de un asesinato cometido por otra persona, las regiones del cerebro que se activan son las mismas regiones del cerebro que se activarían de una persona que está viendo en la calle cómo asesinan a alguien más. Entonces la lectura tiene este poder, ¿no? De transportarnos y de literalmente ponernos en los zapatos de lo que están sufriendo los personajes que estamos leyendo. Esto es asombroso también lo que puede hacer, porque es como si nos sacara de nosotros mismos y nos hace vivir la vida de alguien más. Desde luego las capacidades analíticas, la capacidad crítica que se desarrolla, el aprendizaje que podemos tener, como esto que veían los indígenas en Brasil, que
que hacía Claude Lévi-Strauss, cómo es posible que alguien que no sabe algo y de pronto lo lee, ya lo sabe, esto que parece como mágico, parece producto de un encantamiento, pues también ocurre gracias a la lectura. Actividades inferenciales y actividades comparativas. Estas son muchas de las cosas que el cerebro humano puede hacer al mismo tiempo de que lee. Entonces, ¿qué de todo esto se modifica con la lectura digital? Todas estas actividades que vieron anteriormente aquí enlistadas, que probablemente hay algunas otras, se van desarrollando con el tiempo, así como, como los hombres no nacen sabiendo leer, estas capacidades, y Marianne Wolf habla muchísimo de la plasticidad del cerebro, de cómo es maravilloso que a veces, y eso yo lo he visto con mi madre, como si algunas discapacidades va a tener tu cerebro, de pronto hay regiones que asumen esas capacidades que ya no puede hacer porque una región de tu cerebro se afectó, otra región de tu cerebro entra al quite y las puede aprender muy bien. Hay una plasticidad asombrosa en esto y se van reforzando las conectividades neuronales siempre que lo ponemos en práctica. Eso lo insiste mucho Marianne Wolf, ¿no? En la medida en la que nosotros leemos y lo hacemos de manera como una práctica constante, pues es más fácil que generemos un hábito, que las conexiones neuronales en nuestro cerebro se fortalezcan. Y entonces esto solo lo puede dar la lectura profunda o la lectura con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque esa es otra de las características de este consumo cultural de los libros, ¿no? A diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en el consumo de la cinematografía, en donde tú estás, hablemos del caso de las salas de cine, tú estás al mismo tiempo que muchas otras personas en una completa oscuridad presenciando una película que te llevará cuando mucho o en promedio, digamos, unas 2 horas, y puedes ver una gran historia muy compleja contada en ese momento. Un libro como La montaña mágica de Thomas Mann, pues no lo vas a acabar en 2 horas, es un ejercicio que se requiere mucha práctica para poder leer esto, que ya es más pesado, más grande. Y también pensemos en esta soledad que existe en el consumo de los libros, ¿no? En la práctica de la lectura. Es una práctica individual, a diferencia del cine, que es una práctica colectiva y que no hay un problema en ello. La lectura, al menos la lectura de los libros impresos, sí tiene esta característica de que lo hacemos individualmente. Entonces yo les decía, ¿qué es lo que cambia con la lectura digital? Ahora una cita de Walter Ong en este libro de Orality and Literacy. Dice él que cuando una escritura de cualquier tipo, ya sea alfabético o de otro tipo, hace su aparición desde el exterior en una sociedad en particular, lo hace necesariamente al principio en sectores restringidos y con diferentes efectos y consecuencias. ¿Por qué pongo esto? Muchos de ustedes saben muchísimo más que yo respecto de los libros manuscritos. Entonces, piensen en este caso específico de los libros manuscritos, cómo era un consumo particularmente, digamos, que no era democrático, que no podía trascender porque lo hacían solamente algunas personas que tenían esa capacidad más que esa capacidad, que tenían el acceso a esos libros, ¿no? Y poco a poco, pues, y en gran medida con la imprenta, esto se transformó. Entonces, si hacemos una analogía de eso que pasaba antes con lo que pasa con la llegada de la era digital, pues algo muy parecido ocurre, porque digamos que el acceso a los dispositivos electrónicos digitales también no ocurre democráticamente. Esto pasa el tiempo para que se pueda tener acceso o el mismo nivel de acceso que tienen todas las sociedades. Aquellas que son tecnológicamente más desarrolladas, pues lo van a desarrollar primero que otras. Entonces, no quería dejar pasar esta reflexión de Walter Ong. Y entonces, yo voy a hablar, o estoy hablando con ustedes, de la lectura digital, no nada más de los libros electrónicos, o vaya, esa es una de las muchas lecturas digitales que podemos hacer. Con esta diapositiva que elaboré aquí, quiero que sientan un poco de lo que viven en el día a día, ¿no? Estoy convencido de que como en ningún momento de la humanidad, los seres humanos leen. Leemos muchísimo más que lo que se leía antes. Estoy convencido de que es así.
Sin embargo, no estoy hablando de lectura de libros o de una lectura profunda como lo que ocurre cuando sí consumes una novela o cuando consumes cuando consumes un libro. Todo esto que están viendo en la pantalla es algo que, insisto, vemos en el día a día y que nos revela o que nos pone ahorita aquí visualmente en claro que efectivamente leemos mucho. Vean, ahí está Facebook, ahí está Twitter, está nuestro correo electrónico, está el buscador de Google y también está WhatsApp. Hay tres preguntas clave que yo creo que se deben de hacer cuando estudiamos a la lectura en digital. En primer lugar, ¿cuánto leemos? También, ¿cómo leemos? Y finalmente, ¿qué leemos? Yo creo que son, si a alguien le interesara este tema, yo creo que son tres cosas básicas que se deben de preguntar. ¿Cuánto leemos? Vean estos datos que da Marianne Wolf. Ella dice que un estudio de Global Information Industry Center, ahí no puedo ver, me tapa aquí la camarita, de la Universidad de California, determinó que aproximadamente una persona consume alrededor de 34 gigabytes de información al día. 34 gigabytes, lo quiero subrayar. Lo que equivale, si juntáramos todo eso que hemos leído, todo lo del WhatsApp y lo de Google, todo lo juntáramos en un texto, pues serían alrededor de 100,000 palabras. Es muchísimo. Entonces, dice ella misma, ¿no? Que ni la lectura profunda ni el pensamiento profundo pueden mejorarse con esto que no sé cómo traducir, chop block of time, que experimentamos con 34 gigabytes de cualquier cosa en el día, ¿no? O sea, es imposible que nosotros podamos desarrollar una capacidad o una lectura profunda y que nos refuerce estas conexiones neuronales, que sí nos refuerzan la lectura de un libro en soledad. Es difícil que lo hagan, o sea, no es nada más una cuestión cuantitativa, porque aquí estamos hablando de información que proviene de muchísimas fuentes. Entonces no se puede hacer como una unión de todo eso. Se está reforzando, por un lado, la lectura, tal vez ahora leemos muy rápido, pero la capacidad de comprensión profunda, eso se está perdiendo probablemente. Y esto no quita, ¿no? O sea, todas estas lecturas que hacemos de nuestros dispositivos, sobre todo en el celular, no quita la posibilidad de que podamos seguir haciendo la otra lectura. Un libro electrónico, por ejemplo, también nos podría dar esa posibilidad de lectura profunda. Entonces, eso respondería un poco respecto, o más bien abriría otras preguntas cuando somos muy conscientes del cuánto leemos. Ahora, el cómo leemos. Yo lo hice a propósito, quise poner esta imagen de anagrama. Ahora, hoy en día también anagrama ya incursionó en los audiolibros. Yo sé que no estoy hablando de audiolibros, pero es otro más de los aspectos que está cambiando el consumo de la literatura o de la lectura en general. Se puede hablar, lo voy a poner como pregunta porque no es que tengan una respuesta, pero se puede hablar de lectura en estos casos. Yo les quiero relatar que en este año, hasta la semana pasada que empecé a leer el libro Yoga de Manuel Carrier, pero no había leído ningún libro este año. 2020 fue para mí muy bueno en el sentido de que pude leer mucho, libros impresos y libros electrónicos, pero no lo hice a propósito y qué bueno que lo hice así, pero en este año no había leído nada. Pagué una mensualidad de 3 meses de Storytel y lo único que había hecho era escuchar libros. Y efectivamente algo ha cambiado y me dio miedo porque me estaba acostumbrando mucho a escuchar libros, también porque lo pagué 3 meses y entonces no quería que se perdiera ese dinero gastado y entonces sí consumí y ya llevo 4 libros escuchados en este año. Pero no es lo mismo, desde luego. Hay momentos en un libro en el que yo quiero subrayar o quiero detenerme. Eso no lo puedo hacer en el caso de los audiolibros, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia también en el cómo? Pues hoy en día la lectura digital permite también no nada más la utilización de tipografía, sino que también el audio y el video mismos son elementos que pueden estar incorporados. ¿Deja de ser lectura porque tiene estos elementos? Yo creo que no, simplemente lo que está pasando es que otras conexiones neuronales se están reforzando en el cerebro. Y en la medida en la que este concepto, ¿no?, de los nativos digitales, en la medida en la que una persona nace ya en un mundo que tiene todas estas características, pues probablemente entonces sea más tendiente o se le facilite este tipo de consumos. Y Marianne Wolf lo deja también a nivel como de pregunta. Entonces, seguramente el cerebro, y no está haciendo ahí como una metáfora,
el cerebro de ellos es diferente al de nosotros. Esto es literal, o sea, las conexiones neuronales de las personas que refuerzan este tipo de prácticas pues son distintas. Así como ella también analizó y literalmente los cerebros de alguien que habla chino, o de alguien que habla inglés, o de alguien que habla español, o de alguien que habla más de un solo idioma con la misma competencia, como los catalanes que pueden hacer el brinco del catalán al español sin ningún problema. También sus cerebros son muy diferentes a nivel neuronal y a nivel de las conexiones que ellos tienen que hacer. Si alguno de ustedes habla más de, más de otro o dos idiomas además del español, y los aprende ya con el tiempo, vean que es un ejercicio muy difícil, traten de hacer ese ejercicio de hablar español y después brinquen al inglés y después brinquen al francés, es muy difícil y tiendes a equivocarte. Pero quien lo hace desde pequeños, la plasticidad del cerebro a esas edades es asombrosa y lo pueden hacer muy fácilmente. Entonces, también esto es una cuestión de competencias, ¿no? Como decimos en comunicación, competencias que se tienen que ir desarrollando y que se tienen que ir reforzando. Entonces, hoy en día lo digital nos ha traído o puesto muchos retos, que uno de ellos son los audiolibros, pero insisto también las imágenes incorporadas en los textos. Y finalmente, también es interesante preguntarnos con el qué. En en esta ola de información, en este tsunami de textos que estamos leyendo todo el tiempo en nuestro celular, estamos haciéndonos o estamos acostumbrándonos a las informaciones que son muy simples y muy sencillas. Este ejemplo que ven aquí de la imagen de Pictoline, en donde sintetiza, ¿no? O al menos una persona ve esta infografía y entonces podría pensar que ya sabe lo básico de la Primera Guerra Mundial. Pues desde luego que no, pero este tipo de contenidos muy sintetizados y muy simples son otra de las cosas que ha traído la lectura de lo digital en esta cosa que nos avasalla, que nos supera, que no podemos leer todo lo que está ocurriendo todo el tiempo, es imposible. Pues entonces han surgido este tipo de contenidos muy sintéticos y muy simples. No es el único, pero creo que es uno muy simbólico, este Pictoline. Entonces creo que es algo de lo que está pasando. Ya casi estoy concluyendo. Algunos autores hablan de la lectura digital y de qué es lo que ha ocurrido con nosotros los lectores a propósito de esta cantidad impresionante de información. Y hay dos cosas que lo tratan de explicar o de interpretar, ¿no? Dicen que hay una cosa que ellos llaman los psicólogos como atención parcial discontinua. ¿Qué es esto? Pues que prestamos atención simultánea y continua a muchas fuentes de información, pero nada más a un nivel superficial y sin hacer ningún ejercicio o ningún experimento, digamos, a nivel empírico de lo que yo he vivido, me siento muy así, de que de pronto a lo mejor no leo un solo diario en el día, veo, a veces ni siquiera leo las notas completas, veo los encabezados de la información, siento que ya estoy informado y al mismo tiempo, pues no, nada más lo he visto como por encimita, entonces es algo de lo que creo que ha hecho la lectura en digital. Otros estudiantes estudiosos de la mente también hablan de la hiperatención. Byung-Chul Han dice que esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas. Muchas veces habla del multitasking como algo positivo, ¿no? Aquí habla de otro modo. Cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos, dada además su escasa tolerancia al hastío. Tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Me costó mucho trabajo en su momento leer la novela de Noticias del Imperio de Fernando del Paso y qué bueno que pude lograrlo. Me costó más de un intento al principio, porque es un libro largo, es un libro denso, que al final lo disfruté muchísimo y me gustaría volverlo a leer, pero con toda esta práctica que ya tenemos o estar acostumbrados a leer poquita información y muy sintética, pues ya es más difícil llegar a ese nivel de consumo, ¿no? Entonces nuestros cerebros pues están diseñados para enfocarse a una sola cosa a la vez, o al menos tenemos que desarrollar entonces una nueva práctica que nos permita sí hacer muchas actividades al mismo tiempo y no perder el foco de atención en ninguna de ellas. Algunos alumnos me platican o me relatan que ellos pueden efectivamente hacer la tarea al mismo tiempo que están escuchando la música y están hablando con sus amigos en WhatsApp. Entonces yo no sé qué tan
qué tanto estén aprendiendo o si efectivamente ellos ya lo pueden hacer mejor que yo. Y voy a concluir con algunos datos estadísticos que también les mencionaba, ahí viene el enlace en el documento de presentación de esta charla, que nos revelan qué es lo que está pasando a nivel digital, ¿no? Vean la cantidad de población. Este es un estudio de We Are Social y HotSuite, que van haciendo, este estudio lo hacen anualmente y hacen, no me acuerdo si son 3 o 4 cortes a lo largo del año. En octubre del 2020 el total de la población era de 7,000 millones de personas. También hay 5,000 millones de teléfonos únicos de teléfono celular. El Internet es todavía menor comparativamente con el teléfono celular, porque son nada más 4,000 millones de personas que tienen Internet en el mundo. Y aquí es donde hablaba del acceso a la tecnología, ¿no? Este es un acceso que no se da del mismo modo, es un acceso diferenciado que ocurre en los países. Entonces, la lectura digital está avanzando a diferentes velocidades a lo largo del mundo. Obviamente, las regiones urbanizadas pues tienen un mayor desarrollo de Internet y podrán desarrollar mejores competencias de lectoras digitales. Bueno, esta me la voy a pasar, ya me estoy pasando del tiempo. El tiempo que pasamos o que utilizamos el Internet en los teléfonos móviles, vean que la media, lo ven ahí en el color blanco, justo en el centro, es de 3 horas con 22 minutos que pasamos en el teléfono celular utilizando el Internet. Pues México está muy bien posicionado, no sé si es bueno o malo respecto a esa media, porque vean a México, en México se pasan en promedio, de acuerdo con este estudio, 4 horas 15 minutos conectados en el teléfono celular. Y bueno, Filipinas está en el extremo de tiempo que se consume, y en el otro extremo, bien interesante, Japón. Y digo interesante porque Japón, uno de los países pues que históricamente han desarrollado tecnologías electrónicas muy competentes como Sony, están hasta el último lugar, ¿no? O sea, no obstante este gran desarrollo, pues no están todo el tiempo metidos en su teléfono celular conectados a Internet. Y otro tema bien interesante, cómo pasamos, ¿no? En el caso de las redes sociales, ¿no? Cuando utilizamos el Internet. Utilizando Internet 6 horas con 55 minutos, de los cuales 2 horas son nada más para redes sociales. De ese uso de Internet, 3 horas lo destinamos a ver televisión, en todas estas opciones que ya conocen, tipo Netflix, escuchando música 1 hora 34 minutos y en menor tiempo los videojuegos. Más actividades en línea, mejor me los voy a pasar para no extenderme del tiempo. Este estudio también se los puedo compartir y tienen ahí el enlace en el documento. En el caso de Facebook, súper interesante como otra vez Filipinas y la India y México en primer lugar, ¿no? Como audiencias de estos medios. Y la última cosa que quería decir respecto de la lectura digital es que hoy en día hay algo muy curioso, que no nada más nosotros leemos en digital, sino que lo digital nos lee. ¿A qué me refiero? A que como la mayoría de las veces hacemos una lectura digital a través de Internet, y la huella que nosotros vamos dejando en el uso de Internet, pues se nos regresa porque las empresas pueden saber cuando entramos a sus páginas, en el momento en el que nosotros abrimos un correo electrónico o una página de redes sociales, no nos cobran con dinero, pero nos cobran con nuestros datos personales, y si hacen un entrecruce, porque eso se puede hacer, de cómo usamos Internet y quiénes somos, pues hay ahí cómo las empresas que gestionan este tipo de plataformas ahora nos leen también a nosotros, ¿no? Y cómo ahora las campañas publicitarias y todo está súper dirigido con respecto de lo que nosotros hacemos utilizando el Internet. Discúlpenme que me haya extendido, voy a dejarle hasta aquí y ahorita seguimos dialogando. Muchas gracias a todos.